país, y en todo el país nos estamos afrontando a lo que algunos sectores denominan como una recolonización del país. En Colombia siempre hemos venido diciendo que la educación se ha venido privatizando. Ahora, ¿qué es eso de que se privatice la educación? Que se privatice la educación significa que se priva del acceso a los jóvenes que no tengan recursos económicos para acceder a ella. El Gobierno Nacional en marzo del año 2011 presentó una reforma a la educación superior que lo que pretendía era profundizar el modelo educativo neoliberal que se ha implementado desde los últimos 20 años. Un modelo consistente en convertir la educación cada vez más en un negocio y no en un derecho. El propósito de la reforma era abrir las puertas completamente a la privatización de la universidad pública. Se proponía, por ejemplo, que la universidad pública, una vez se quebrara, podía recibir recursos privados y convertirse en una universidad de carácter mixta, regido por derecho privado, que la universidad privada pudiera convertirse en una entidad con ánimo de lucro, es decir, en un negocio abiertamente. El actual modelo de educación no está alejado de la manera como funciona el país, así que en este momento el componente principal de la educación en el país es convertirla en un servicio, inclusive el presidente Santos planteó convertirla en un negocio abiertamente. Se ha desmejorado todos los sistemas públicos, no solamente universitarios, sino también en preescolar, en los colegios, para privilegiar la oferta privada, con la cual no estamos en contra, pero consideramos que al país lo que le conviene es un sistema fuerte, amplio y bien financiado de educación pública. El Estado no tiene hoy, y los gobiernos no tienen hoy la voluntad de hacerlo, y por eso la están golpeando mientras privilegian y facilitan el negocio de la educación. El movimiento estudiantil se reunió y decidió conformar la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. La Mesa Amplia Nacional Estudiantil se conforma con múltiples organizaciones estudiantiles, estudiantes independientes, no organizados, bueno, en fin, de todo tipo, de todas las orillas políticas, con el propósito de ser la organización gremial de los estudiantes de la educación superior en Colombia. El 20 y 21 de marzo nace la MANE, el 20 y 21 de agosto nace la MANE en el año 2011. Y posteriormente el gobierno radica la reforma a la educación superior en el Congreso de la República. Una vez radicada la reforma, la MANE comienza a convocar un paro nacional universitario y se da el paro nacional universitario más grande en la historia de Colombia. 31 de las 32 universidades públicas entran al paro, 33 universidades privadas empiezan a movilizarse junto a las universidades públicas en defensa de la educación como un derecho y no como una mercancía. Y finalmente, después de ires y venires, tanto del gobierno como del movimiento estudiantil, el 10 de noviembre del año 2011, en medio de una movilización enorme, histórica del movimiento estudiantil, el gobierno nacional finalmente retira la reforma a la educación superior y el movimiento estudiantil levanta el paro, esta vez después de 40 años. No se levanta el paro porque hayamos perdido, sino por primera vez en varias décadas el movimiento estudiantil gana una pelea y levanta el paro. Colombia es un país que, como muchos otros, ha accedido a ayudas por parte del gobierno norteamericano, que supuestamente generarían condiciones para que los colombianos puedan salir adelante y apartarse del subdesarrollo. Pero con el paso del tiempo, las políticas implementadas por el gobierno nacional arraigan la miseria, la pobreza, las pocas oportunidades de empleo y poco desarrollo. El 10 de noviembre de 2011, los estudiantes colombianos decidieron movilizarse, lo que se llamó el Paro Nacional Estudiantil, donde se vincularon diferentes sectores estudiantiles a lo largo del país que buscaban manifestarse por las políticas adoptadas por el gobierno nacional.
que a lo largo de 20 años en Colombia los gobiernos anteriores y el actual han decidido tomar e implementar las políticas que les exige el gobierno norteamericano a través de sus organizaciones supranacionales, que en la actualidad no se ven reflejadas en un verdadero avance educativo para las personas más vulnerables, pero sí acrecienta la difícil situación para los colombianos en términos de su desarrollo formativo. Pero para determinar las verdaderas consecuencias que han traído modelos como le explicaba anteriormente, no hace falta ir muy lejos para conocerlas. Uno de los instrumentos para el desarrollo de dicho modelo se llamó ICETEX, un fondo que en principio pretendió garantizar una serie de préstamos para los estudiantes de bajos recursos que tuvieran dificultad para acceder a la educación. Sin embargo, para adecuarse al modelo planteado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la organización mutó para iniciar con una serie de cobros de intereses adicionales que no han permitido para algunos estudiantes el acceso a educación debido a sus altos costos. La manera como educamos a los colombianos, a nuestros compatriotas, pues afecta totalmente la vida de las personas. No es que si uno recibió una mala educación en el preescolar o en la primaria, esto se pueda compensar en el futuro, sino que se hace un daño en general muy profundo al proyecto de vida de los colombianos cuando sucede de esa manera. ¿Y cómo afecta? Afecta, por ejemplo, a las personas que tienen que conseguir un crédito educativo, implica graduarse con 23, 24 años debiendo 50 millones de pesos. El proyecto de vida de cualquier persona sufre mucho y es muy difícil desarrollarlo cuando existen esas clases de limitaciones. Y en cuanto a la universidad pública, pues lo afecta en la medida en que no logramos dar los cupos necesarios para todos los estudiantes que aspiran. Entonces, la mayoría de jóvenes ven truncados sus esperanzas y sus sueños porque simplemente no entran a la universidad pública y no tienen para pagar una universidad privada. En la actualidad, cerca de 270.000 jóvenes entre 16 a 25 años en la ciudad de Bogotá no estudian ni trabajan por la falta de oportunidades, obligándolos a trabajar en lo que se llama el rebusque, y 1 de cada 5 jóvenes se encuentra en el desempleo, mientras el gobierno insiste en su modelo educativo, y los resultados de abandono son evidentes en universidades que se caen a pedazos estructural y financieramente. Si bien el problema se ha ido profundizando, la situación del país no cambia. Miles de colombianos siguen en situación de exclusión por parte de quienes manejan los dineros destinados para el desarrollo de la educación. Miles de colombianos no cuentan con la formación ni el soporte económico necesario para formarse como buenos profesionales, ya que las medidas adoptadas por el gobierno nacional en su política de reforma de Ley 30 de 1992 son insuficientes porque no apoyan de manera efectiva a los colombianos más vulnerables. ¿Cuál es el resultado? Jóvenes buscando su supervivencia en prácticas ilegales como la delincuencia común, además de no tener una verdadera maquinaria productiva que desarrolle la actividad industrial, tecnológica y agropecuaria para el país. Asimismo, muchos colombianos están destinados a vivir un calvario para poder salir adelante. Las medidas implementadas por el gobierno nacional van en contravía de un verdadero desarrollo educativo, planteando un negocio para unos pocos y deudas irrisibles para los jóvenes colombianos. Además de esto, el gobierno nacional no se ha limitado solo a este modelo educativo, sino ha intentado plantear un negocio aún más perjudicial para los jóvenes colombianos. Lo han llamado reforma a la educación. Pero, ¿qué es la reforma a la educación? La reforma a la educación superior tiene como principal propósito volver la educación un negocio, un nicho de negocios para el sector financiero. Ese es, en resumidas cuentas, el propósito de la reforma a la educación superior. Bueno, ¿y cómo se va a hacer esto? Eso se hace de varias formas. La primera, por ejemplo, permitiendo que la universidad privada se pueda convertir en una universidad con ánimo de lucro. En el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se negoció la educación superior y la educación de los colombianos. Y ese tratado le exige al país, en el capítulo 11, el capítulo de comercio transfronterizo de servicios, permitir la entrada de instituciones con ánimo de lucro de educación superior al país. Y la Ley 30 no lo permite. Luego es necesario modificar la Ley 30 para que esas universidades con ánimo de lucro, esos negocios puedan entrar al país. Ya están entrando el grupo Whitney, el grupo Lored y el grupo Apollo, que son grandes grupos financieros que al mismo tiempo compran universidades, es decir, son banqueros comprando universidades. Ya están haciéndolo en Colombia y en América Latina. El grupo Whitney en Colombia ya compró el Politécnico Gran Colombiano, la Universidad de los Libertadores, está intentando comprar IMPAU, el grupo Lored trató de comprar la Universidad Gran Colombia, el Apollo Group está comprando universidades en Antioquia y en otras ciudades del país. Luego ya entraron estos grupos al país. Necesitan una reforma a la educación superior que les permita hacer sus negocios de manera abierta, de manera diáfana, por llamarlo de alguna forma.
Esa es una de las formas que adopta la privatización de la educación superior y la entrega de la educación al sector financiero. Bueno, repito, la educación no es algo distinto, no está aislado de lo que sucede con el país, y en todo el país nos estamos afrontando a lo que algunos sectores denominan como una recolonización del país, es decir, una retoma por parte de los países poderosos, sobre todo de Estados Unidos, de los principales sectores del país. Entonces, la propuesta del presidente Santos, de la ministra Campo, del ánimo de lucro, no era otra cosa que la adecuación de Colombia a los nuevos desarrollos del libre comercio. Es conocido que en Estados Unidos existen varias universidades con ánimo de lucro, universidades de mala calidad, universidades que privilegian la ganancia sobre el conocimiento, y la idea que tienen los gobiernos, especialmente el de Santos, es abrirle campo a ese tipo de educación que no contribuye para nada a la formación de los colombianos y que por el contrario sí afecta profundamente el modelo de país y el desarrollo de la sociedad colombiana. El modelo que pretendió profundizar la reforma a la Ley 30 de 1992 no es claramente el tipo de ayuda que necesitaba el país, y sus consecuencias ha dejado a miles de colombianos en la informalidad y el subdesarrollo. Los que tienen alguna manera de salir adelante tienen que adquirir costosos créditos de estudio que deberán pagar el resto de sus vidas. Pero ¿quién está detrás de estas políticas? Una de las organizaciones que más ha logrado influir en la política de educación superior en Colombia es el Banco Mundial. ¿Y eso por qué? Porque el gobierno nacional se valió de un préstamo del Banco Mundial para poder financiar los préstamos del ICETEX, y en ese sentido, pues el Banco Mundial también ha expedido varios documentos donde está haciendo una recomendación, entre comillas, lo que es más bien una exigencia al gobierno nacional para que dé un viraje al ICETEX, y es lo que está ocurriendo, que cada vez el ICETEX es más una entidad que sirve para endeudar a los estudiantes colombianos y no para ayudarles a solucionar el problema de la financiación de la educación superior. ¿Y eso por qué? Porque el gobierno nacional tiene que encargarse de pagar la deuda que tiene con el Banco Mundial. ¿Y eso cómo lo puede hacer? Simplemente aumentando los intereses, aunque ahora ya pues el gobierno nacional salió a decir que iba a poner el 0% de intereses para todos los créditos, cosa que también pues hemos estudiado y hemos descubierto que en realidad el gobierno nacional no puede desentenderse, digamos, de la deuda que tiene con el Banco Mundial, sino que tiene que sacar esos fondos de otro lado. Esos fondos seguramente serán sacados de las arcas nacionales, y en ese sentido, todo este tipo de política que está impulsando el Banco Mundial para la educación superior en Colombia ha sido nociva para el desarrollo nacional y para el acceso de los estudiantes a la educación superior. Los créditos del ICETEX, los créditos Access, que es la principal línea de créditos del ICETEX, han sido apalancados por préstamos del Banco Mundial. El Banco Mundial le ha hecho préstamos a Colombia en unas condiciones supremamente usurarias, y digamos que esas condiciones leoninas han sido pagadas por las familias colombianas que tienen que semestre a semestre mirar si compran ropa, pagan servicios, comen o pagan la matrícula de los muchachos. Y ese negocio es un negocio montado por el ICETEX al servicio del Banco Mundial. Otra forma en la que ha adoptado la privatización de la educación superior es la reducción de los recursos de manera sistemática para la universidad pública, poniendo a las universidades públicas a entregar en concesión buena parte de sus muebles. Estas políticas, que van en detrimento del desarrollo de un país, también son ejecutadas en otros países por parte del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, haciendo acuerdos o tratados, colocando condiciones por ser países desarrollados que tienen suficientes fondos para incentivar progreso, pero lo que verdaderamente buscan es abrir nuevos mercados a sus negocios. Actualmente en Colombia, de cada 100 muchachos que salen del colegio, solo 42 entran a la educación superior. De esos 42 que entran a la educación superior, solamente 25 entran a las universidades. De los 25 que logran entrar a las universidades, solo 13 entran a la universidad pública, 12 a la universidad privada. De los 13 que entran a la pública y de los 12 que entran a la privada, 6 en cada lado se gradúan. Y de los que se gradúan, de esos 6 que se gradúan, en mejor de los casos, 4 consiguen empleo. Luego, la situación es supremamente atroz, porque al final de cuentas, de cada 100 jóvenes que salen del colegio, menos de 10 lograrán estudiar, graduarse y conseguir empleo. Luego, atroz es la situación del sistema educativo en Colombia, como atroz es la situación también del país.
¿Qué hemos venido diciendo nosotros? Que la causa principal de que esto sea así es la privatización de la educación superior, es decir, que se haya abandonado la universidad pública como el principal mecanismo para garantizar la educación de los jóvenes. La educación cuesta bastante, la educación de calidad cuesta bastante. Y si uno quiere que la educación de alta calidad puedan acceder todos los jóvenes sin importar sus recursos, la única forma es que haya universidades públicas bien financiadas, financiadas por el Estado, gratuitas. Eso es lo que hemos defendido durante años y además es así como se han desarrollado los países del primer mundo. Así funciona la educación en Europa, así funciona el mejor sistema de educación del mundo, que es el modelo finlandés, bueno, en fin. Y lo que ha venido haciendo o pasando en Colombia es completamente distinto a lo que se debería hacer. Cada día hay menos recursos para la universidad pública, la calidad ha bajado, han pululado instituciones de educación superior privadas de bajísima calidad. La mayoría de instituciones privadas en Colombia de educación superior son de bajísima, de muy baja calidad. Y en última, lo que tenemos, para resumir el cuento de qué es la privatización, es que tenemos un modelo educativo en el que quien tiene altos recursos accede a educación de alta calidad. Quien tiene medianos recursos o algo de suerte, pues puede entrar a la universidad pública o a una institución privada de mediana calidad, y quien no tiene recursos, pues o no estudia o se va para la Universidad Chevrolet para taxistas porque no hay otra. Actualmente, el país enfrenta una grave crisis en todos los sectores, que al igual que en la educación son por formas de mala administración y convenios que benefician a empresas extranjeras y dejan a la mayoría de colombianos en graves condiciones de vida. Finalmente, 77 de cada 100 hogares no les alcanzan sus ingresos para vivir. Dime qué país quieres y te diré qué modelo educativo necesitas. Vamos por un país donde el conocimiento sea un bien público, donde este no esté limitado para unos pocos. Impedir el acceso al conocimiento es un crimen. Si no somos independientes intelectualmente, no podremos cumplir nuestros sueños, el de hacer de Colombia un país productor de conocimiento, para construir la esperanza de un nuevo y mejor lugar para nuestras futuras generaciones.